hermano, a todos. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí. Es una bendición el poder estar con ustedes, porque son hermanos que no conocía yo y así como ustedes vemos en todas partes del mundo grupos de sostén propio, y ojalá que dedicamos siempre nuestra vida al servicio del Señor, y pues sobre todo es un privilegio estar aquí. Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 3 versículo 1. Tomen su Biblia porque vamos a utilizar nuestra Biblia. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Amén. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo aparece Cristo? Claramente crucificado. Es importante conocer por qué Cristo Jesús es crucificado. Aquí la amonestación era a los Gálatas, era: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué importancia tiene que Jesucristo haya sido ya presentado claramente como crucificado? Es de suma importancia que conozcamos que Jesucristo fue ya claramente presentado como crucificado. Si nosotros no presentamos un Cristo crucificado, si nosotros no presentamos un Cristo que resucitó de los muertos, nos encontramos en un grande problema. Y en el capítulo 1 de Gálatas, vamos a regresar unos capítulos más atrás, el versículo 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El problema de este evangelio diferente, ¿cuál es? De que Cristo Jesús no ha sido presentado claramente como crucificado. Es de suma importancia que conozcamos que Cristo Jesús fue presentado ya claramente crucificado. Como consecuencia, los Gálatas se habían apartado ¿de quién? Del evangelio de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. El versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Cristo presentado claramente como ¿qué? Como crucificado. Eso lo vamos a retomar más adelante, pero es importante que tengamos eso en mente. ¿Cristo qué? Crucificado. Vamos a hacer entonces el tema, lleva el título Pecado, Justificación y Santificación. Pero esta es yo lo saqué esta información de un libro. Aquí lo voy a presentar. Teología, yo le puse así: pecado, justificación y perfección o santificación. ¿Qué significa para ellos? Lo saqué del libro de Teología, Fundamento Bíblico de Nuestra Fe, donde ellos estudian ¿qué? La doctrina del pecado. ¿Qué más? La doctrina de ¿qué? De la salvación, la muerte, su origen, naturaleza y destrucción final. Vamos a enfocar esto, la doctrina de la salvación y la doctrina del pecado. Vamos a ver qué es lo que enseñan ellos referente. ¿Ese libro de quién es? Ese es un libro adventista, se llama Fundamento Bíblico de Nuestra Fe, son 9 tomos. Tal vez no lo haya visto, ¿no lo has visto ese? No, sí, digo, no, para qué. Oh, bueno, sí, es es un libro completamente adventista, de hecho, de la organización Tengo varios tomos, sí. Entonces son 9 tomos, este es el tomo 3, para que ustedes se ubiquen, bueno, que lo pueda buscar. Y yo saco información aquí para ver lo que ellos enseñan referente a la doctrina del pecado. Recuerden que el problema de que nos hayamos apartado del verdadero evangelio de Cristo fue que seguimos ¿qué? Un evangelio completamente diferente, ante cuyos ojos Cristo suyo fue claramente presentado como crucificado. Justificación y santificación. Vamos a ver si nos da el tiempo. Miren lo que enseña en ese libro. ¿Qué dice? La carne es la naturaleza humana apartada de Dios. La ley del pecado es el estado de rebelión ¿contra quién? Porque en el libro de Romanos habla de esa ley. Más sabemos que habla referente a que su cuerpo es un cuerpo de muerte. También habla referente, se mueve un poquito hermano, referente a que hay una ley. Encuentro una ley en mi miembro que me lleva a donde cautivo a la cautividad del pecado. Y ellos toman esa cita y dicen lo siguiente: que la carne humana apartada, la carne es la naturaleza humana apartada de Dios.
La ley del pecado es el estado de rebelión contra Dios. Ahora bien, este estado de retraimiento, este estado de la ley del pecado que está en nosotros, dice ellos, es un estado de rebelión. Ahora, ese estado va a seguir por siempre en nosotros, aún después de que hayamos aceptado a Cristo Jesús, o va a suceder algo. Recuerden que Cristo Jesús fue ya claramente presentado como ¿qué? Crucificado. Tal vez no se entiende ahorita completamente ese texto, pero al modo que vayamos avanzando lo vamos a ir entendiendo. Es esta naturaleza y este estado. Nótense bien que es un ¿qué? Un estado en el que nosotros nos encontramos. Un estado de perpetua rebelión contra quién. Ahora, esa rebelión se va a ir con la muerte de Cristo, va a desaparecer. Dice, es esta naturaleza y este estado en perpetua rebelión contra Dios. Es esta naturaleza y este estado, nota que toman los dos, la naturaleza y el estado, o la ley también del pecado, en perpetua rebelión contra Dios y queriendo arrojar a Dios de la vida del ser humano, lo que constituye al pecado como ¿qué? Como un estado. El pecado no es una elección aquí en este caso. El pecado es ¿qué? Un estado en el que nosotros nacemos. Y eso lo vamos a verificar más adelante. Entonces dice, lo que constituye al pecado como ¿qué? Un estado. Así que, ¿qué sigue diciendo? Además, el pecado no es solamente un hecho aislado, sino la expresión externa de una rebelión ¿qué? Interna. Y nótese bien lo que dice, que la rebelión es ¿cómo? Interna. Ellos enseñan la supremacía del pecado, pero también enseñan la supremacía de Dios, que Él elige quién salvar y cómo salvarnos. Dice, los seres humanos no son pecadores porque cometen pecado. No. Ustedes no se van a perder porque hayan cometido pecados propios. ¿Pecan por qué? Sino que pecan porque somos ¿qué? Pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado es un estado, el pecado no es una elección. De manera que en la cita bíblica referente al texto bíblico que dice, y el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que tiene la luz y el conocimiento, y a pesar de tener esa luz y ese conocimiento va en contra de todo eso, porque sabemos que el pecado es transgresión de la ley también. Entonces, los seres humanos no son pecadores porque cometen pecado. Es decir, nosotros no somos pecadores porque cometemos pecado. Nosotros no pecamos porque decidimos pecar. Somos pecadores ¿por qué? Nosotros pecamos porque somos ¿qué? Pecadores de nacimiento. Es un retraimiento con el cual ya hemos nacido, porque el pecado es un ¿qué? Estado en nosotros. En el libro Right with God Right Now de Desmond Ford, que mencionaba nuestro hermano Alejandro Maya también, no solamente nos cambió la teología referente al santuario y todo eso, aunque tiene que ver también con la naturaleza de Cristo. Miren lo que enseña en ese libro, 1970. Las malas nuevas en el libro de Romanos es que todos nuestros pensamientos están como contaminados. Cada emoción de nuestro corazón, cada tendencia de nuestra mente, cada inclinación de la carne están contaminados ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús y la glorificación. El problema no es que nosotros estemos en rebelión. El problema es que esa rebelión, que allá enseña que es como un estado, va a estar ¿hasta cuándo? Entonces, estamos predicando un mensaje de perfección, hermano, estamos predicando el mensaje de los 3 años. A Ellen White le preguntaron, ¿es el mensaje de los 3 años la justificación por la fe? ¿Qué respondió ella? Sí, en verdad lo es. Entonces, ¿de qué nos sirve estar predicando el mensaje de los 3 años? Si es un mensaje erróneo. Es decir, si vamos a seguir pecando hasta la segunda venida y la glorificación, según lo que enseñaba este teólogo erudito, según. Dice, todos somos egoístas. No hay ni una inclinación del corazón que no esté contaminado. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo. Incluso después de ¿qué? Después de que aceptamos a Cristo, vamos a seguir siendo egoístas. ¿De qué se iba a estar predicando este mensaje de la purificación del santuario, del juicio investigador? Es más, ¿para qué se necesita un juicio investigador? Si sabemos que vamos a seguir ¿qué? Pecando hasta la segunda venida de Cristo. ¿Para qué necesitamos el día de la expiación? ¿Para qué necesitamos el santuario? ¿Para qué lo necesitamos? Y ya es ilógico, es absurdo. Porque nosotros seguiremos pecando hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y qué? Y la glorificación. Tremendo error. Y eso es lo que el adventismo piensa hoy. Lo que todo adventista del séptimo día de la conferencia general cree. Que nosotros porque pecamos, y dice ellos, basémonos en nuestra historia pasada. Miremos nuestra vida hacia atrás y vamos a ver un estado de rebelión, de pecado y de todo. Y dice, ve, nadie es perfecto. La Biblia dice que justo no hay ni siquiera ¿quién? Uno. Pero todos se basan en ¿qué? En esta ideología.
que las malas nuevas, no buenas nuevas, no es la epístola de las buenas nuevas a los romanos, o las buenas nuevas en Gálatas, no, son las malas nuevas en donde, en el libro de Romanos. Pero cuando nosotros leemos a Romanos, a Gálatas, sobre todo Gálatas 8, Gálatas 7, nos encontramos que ahí se encuentra el plan de salvación, Cristo presentado claramente como ¿qué? Crucificado. Y el apóstol Pablo dice en estas palabras: con Cristo estoy que juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese es el plan de redención. Nosotros estamos muertos. Vosotros, dice hermano, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo. No está diciendo que nosotros matamos a la ley. No, no, no. Cristo nos redimió, dice Gálatas 3:10, de la maldición de la ley. No de la maldita ley, no se confundan. Es muy diferente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa maldición? Zacarías capítulo 5 nos habla de esa maldición. Si lo quieren estudiar. Que es que el pecado o la muerte eterna. Cristo nos redimió de ella, pero no nos dio licencia para seguir. De la condenación eterna. Pero no nos dio licencia para seguir pisoteando su santa ley. Luego, si queriendo ser justificado, dice en el libro de los Gálatas, si queriendo ser justificado por Cristo, me encuentro pecador, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Todo apunta en el libro de los Gálatas, en el libro de los Romanos, que Cristo ¿qué? Vino claramente en carne pecaminosa, carne, naturaleza caída. Entonces, por eso dice, enseñan ellos esto, y prácticamente es una falsa enseñanza. Dice, fijaos en los resultados de Adán, en cuanto están en ¿dónde? Nosotros fuimos hechos como pecadores. Nosotros nacemos en un estado de culpa, heredado de ¿quién? De Adán. Heredamos la culpa de Adán, de modo que incluso un bebé que muere un día después de su nacimiento necesita un salvador, aunque el bebé no cometiera ni un solo pecado propio. Nacemos pecadores. Miren lo que enseña prácticamente es eso que Desmond Ford estaba enseñando, es calvinismo. Juan Calvino estaba impregnado de la doctrina que es agustiniana, un católico, un gran teólogo católico. Dice, Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana enseña lo siguiente: todos somos ¿qué? Corruptos originalmente. No porque hayamos cometido pecados propios, o nosotros elijamos pecar, no. Sino que todo ¿qué? Originalmente. La culpa es ¿cómo? Por naturaleza. Y vamos a seguir estudiando que esto es lo mismo que se enseña en ese libro referente a la naturaleza del pecado. La culpa es como por naturaleza. Incluso los niños, trayendo consigo su condenación, ¿desde dónde? Desde la matriz de su madre sufren sus propios defectos. Es decir, un niño chiquito nace como pecador. ¿Qué dice el catolicismo? Vamos a bautizarlo porque nace con ¿qué? Con el pecado original de Adán y Eva. Y es similarmente lo que enseña hoy en día el adventismo. Los hombres, ¿cómo? Nacemos impíos. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Por naturaleza. Y miren lo que sigue diciendo Desmond Ford. Para que Cristo sea el segundo o postrer Adán, Él debe poseer una naturaleza humana que sin pecado. Desmond Ford creía que la naturaleza caída es pecado. Porque en el libro de los Romanos capítulo 8 menciona que Cristo tomó carne ¿qué? Carne pecaminosa. Entonces, Él tomó nuestra naturaleza caída, Cristo. Entonces Desmond Ford dice, bueno, si Cristo tomó naturaleza caída y la naturaleza caída es pecado, o las tendencias a pecar es pecado, entonces Cristo no pudo haber nacido ¿cómo? Sin pecado. Tiene que tener un ¿cómo se llama? Diferente. Para que Cristo sea el segundo posterior a Adán, debe poseer ¿cómo? No nuestra naturaleza caída, debe poseer una naturaleza humana sin pecado. Enseñar que Cristo poseía tendencias pecaminosas es enseñar que Él mismo era un pecador ¿qué? Necesitado de un Salvador. Así que no podemos hacer de Cristo Jesús que podía pecar, no. Hay que hacerlo como dice Preguntas sobre Doctrina, exento de todas contaminaciones y pasiones que corrompen a todos los descendientes naturales de ¿qué? De Adán. ¿Qué hace entonces el catolicismo para proteger a Cristo Jesús y que no tenga naturaleza caída? Porque ellos creen que naturaleza caída es ¿qué? Pecado. ¿Qué hace el católico para proteger a Jesús y que no nazca con naturaleza caída? La Inmaculada Concepción ¿de quién? De María. De María, sí. Protegen a Cristo Jesús y ¿cómo nace? Sí. Limpio, impecable. Otra mentira y mentira. Otra mentira. ¿Y qué hace el mundo evangélico para cubrir a Cristo Jesús y no tenga naturaleza caída? Exento de contaminaciones y pasiones que corrompen ¿a quién? A los descendientes. Es la misma doctrina, pero tremendamente encubierta.
En la revista Ministry del 2003 dice, es claro que Jesús nació y vino en esta tierra en circunstancias absolutamente ¿qué? Únicas, diferentes de ¿qué? De las nuestras, y por lo tanto recibió una naturaleza ¿qué? Única en su tipo, no nuestra naturaleza. Su naturaleza es y era absolutamente ¿qué? No pecaminosa. Era una naturaleza no caída, en pocas palabras. Ahora vamos al libro de Juan. Dije que tomaran su Biblia porque Juan capítulo 1 y versículo 1. Vamos a ver qué enseña Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios, la palabra. Este era en el principio ¿qué? Con Dios. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra fue el que hizo la obra de ¿qué? De la creación. Ahora nos encontramos con un versículo bien interesante. El versículo 14 de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? La palabra se hizo carne. Esa es el plan de redención, ese es el misterio de la piedad, como siendo Cristo, Jesús siendo Dios, se hizo ¿qué? Carne. Pero lo más interesante que no se hizo carne no caída, se hizo carne de ¿qué? De pecado. Eso es prácticamente lo más maravilloso que el Señor nos ha dado. Cristo Jesús encarnado ¿qué? En naturaleza caída. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay? Cristo. Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre ¿quién? Ahora bien, la pregunta es ¿qué tipo de carne tomó? Carne no caída, como enseña ahí, una circunstancia absolutamente única. Vamos a leerlo en el libro de los Gálatas capítulo 8. No tiene 8, ¿verdad? Romanos 8:3. Les leo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Es decir, podemos traducirlo como lo mandó en naturaleza ¿qué? Caída. Y eso enseña Ellen White, y eso enseña Elena G. de White en sus escritos. Que Cristo tomó que una naturaleza caída, pero eso no es pecado. Ahora podemos leer y notar que cuando Cristo Jesús toma una carne, toma carne ¿qué? Caída. Naturaleza ¿qué? Carne de pecado. Podemos leer de la siguiente manera para que lo entendamos mejor. Dios enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza caída, bueno, a causa del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la naturaleza caída. ¿Dónde condenó Cristo Jesús al pecado? En la naturaleza caída, no en una naturaleza divina, porque si no, no hubiera podido compadecerse de nosotros según el libro de Hebreos. Es completamente absurdo eso, pero bueno, vamos a seguir estudiando. Dice, pero considerando el pecado como un principio que radica ¿en dónde? El pecado ya radica en nosotros. O sea que después de que nosotros somos hechos cristianos, el pecado va a seguir ¿qué? Radicando en nosotros. Y eso lo enseñan ellos, no estoy mintiendo, les voy a presentar ahorita unas pruebas. Incluyendo contaminación. Esta es la condición del ¿qué? Del ser natural. El pecado es un estado que abarca todo el ser. Ellos enseñan este concepto del pecado como la supremacía del pecado. Dice, los dones magníficos con los cuales el Creador ha dotado a cada ser humano están como bajo el ataque del pecado. Y ese pecado es el reinante del corazón humano. Y eso en parte es cierto. Cuando no aceptamos a Cristo Jesús, el pecado reina ¿en qué? En nosotros. Pero cuando Cristo Jesús es presentado claramente como crucificado y nosotros crucificados, ¿qué significa eso? ¿Seguirá viviendo el hombre viejo o seguirá viviendo la carne en nosotros? ¿Seguirá gobernando Él o seguirá gobernando el Espíritu Santo? Y eso vamos a ver ahorita. Él es el responsable de las acciones pecaminosas, no tú. Noten bien que ese pecado es el reinante ¿de quién? Del corazón humano. Ahora bien,
Él es el responsable de las acciones pecaminosas. ¿Para qué necesitas un juicio si nosotros no somos responsables de nuestros hechos y de nuestros actos? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, uno. La ley del pecado es el responsable ¿de qué? De las acciones pecaminosas. De manera que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso no importa. Sino que es el responsable de las acciones pecaminosas, nuestra naturaleza caída. Eso lo sacamos en la página 80. Ellos toman Romanos 7, 15 al 20. Porque ellos lo que encontraban en el libro de Romanos, ¿qué fue? Malas nuevas, no buenas nuevas. Encontraron malas nuevas. El pecado como una relación quebrantada. Y miren lo que enseñan en referente al pecado, para poder entender también un poco el concepto de justificación, de santificación y de perfección. Tenemos que entender lo que enseñan sobre el pecado, el concepto de pecado. Aunque hay muchos tipos de conceptos que le dan, pero yo agregué este. El pecado, ya sea como un estado o como un acto, note bien que el pecado es ¿qué? Un estado o como un acto, separa a los seres humanos ¿de quién? De Dios. Produce una ruptura de las relaciones básicas. ¿Qué es el pecado? Una ruptura de la relación ¿qué? Básica, que Dios quería que sus criaturas gozaran. El pecado es una ruptura en las relaciones en todas sus dimensiones, vertical, horizontal e interna. De manera entonces que el pecado es que es una relación quebrantada. Por eso van a ver a Alejandro Bullón predicando de una vida de relacionalismo solamente, desligándonos de un cambio de carácter, desligándonos de poder llegar a la perfección, de un cambio en el carácter, en la manera de comer, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de actuar. No hay un cambio, ¿por qué? Porque solamente el pecado es una separación entre Dios y el hombre. Mientras que la Biblia tiene un concepto diferente de pecado. En el libro de Juan, primera de Juan, el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Y eso vamos a ampliar un poquito más adelante. Así que vemos que el pecado es una separación. El tema central de la Biblia se enfoca en la actividad redentora ¿de quién? De Dios. Nótese bien cuándo termina la obra de la salvación. Culminando ¿dónde? ¿Dónde culminó la obra? Ahora, conforme a lo que hemos estudiado nosotros hasta ahora, conforme a nuestro hermano también nos ha ayudado mucho a comprender eso. ¿Terminó la obra en la cruz de Calvario? No ha terminado. Dice entonces, culminando en el Calvario, donde Cristo murió por los impíos, la cruz donde se ofreció el sacrificio supremo, fue la manera en que Dios trató con el problema del pecado. ¿Dónde terminó con el problema del pecado? ¿En la cruz o todavía va a terminar en el santuario? ¿O cuando le venga? Si Cristo terminó el problema en la cruz del Calvario, ¿qué necesidad habría de que se levantara un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? No habría necesidad de que se levante ese sumo sacerdocio. El pensamiento central de esto y otros pasajes que tratan de la actividad redentora de Dios se enfoca ¿en dónde? En la muerte vicaria de Cristo. Ese término vicario no aparece en los escritos de Elena G. de White, ni en los pioneros tampoco, ni en los que mantuvieron la verdad durante cierto tiempo, hasta que nos empiezan a cambiar este caso. Cristo muere vicariamente por nosotros. Estaban platicando anoche con unos hermanos, que es cierto, Cristo murió vicariamente por nosotros, es decir, en nuestro lugar, toma nuestro lugar. Vicario significa tomar el lugar de alguien, ¿me entiende? Y desligarlo, ya sea de su responsabilidad o de algo que tenga que hacer o su estado, en pocas palabras. Cristo muere vicariamente, sí, pero al meter el término vicario, ¿quién utiliza este término vicario? Vicario, fili, ¿qué? Fili Dei. Entonces, ahora bien, Cristo Jesús muere vicariamente. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Guardó la ley Cristo Jesús o no? La guardó. Ahora, ¿la guardó vicariamente? Es decir, en nuestro lugar. No. ¿Dio diezmo Cristo Jesús? ¿Lo dio vicariamente? O sea, desligándonos a nosotros de que no tenemos que hacerlo. No. ¿Vivió una vida de perfección, una vida perfecta de carácter? Sí la vivió. ¿Vicariamente? No. Son estos términos que son muy engañosos que nos han metido en el adventismo. Dice que Cristo murió vicariamente, su muerte vicaria por nuestros pecados. Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cita en 1 Corintios 15:3. De este modo, la muerte vicaria de Jesús en la cruz, el que era sin pecado, muriendo por los pecados de todo, aplastó la fuerza del pecado y el poder del que la originó e hizo posible la redención ¿de qué? De todos nosotros. La erradicación final del pecado en el universo se reserva para el futuro.
La eliminación final del pecado es un evento escatológico, es un evento que va poco a poco. No es que la va a eliminar completamente cuando muere en la cruz de Calvario, sino que la va eliminando poco a poco. ¿Cuándo viene a eliminar ese pecado? Aún incluso en nosotros, ya que su pueblo sí va a seguir pecando hasta que Él venga. ¿Cuándo va a eliminar entonces ese pecado escatológico que está en nosotros? Hasta su segunda venida, como enseñó Desmond Ford, y hasta la glorificación. Sí, porque escatológico no. Claro, dice, estas son las enseñanzas principales sobre las cuales descansa la comprensión adventista del séptimo día. Y este término yo no lo saco. Yo lo saqué de ese libro que les enseñé. Dice en la página 107. Los adventistas no enfatizan la idea de un pecado original. No se preocupen, ellos no creen que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva en su forma de que una culpa y nosotros heredamos esa misma culpa que cometió Adán. No se preocupen, dicen ellos, no. Dice, los adventistas no enfatizan la idea de un pecado original en el sentido. Dice que no completamente, sino solamente en un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Dicen que una culpa moral, personal, individual, se adhieren a los descendientes de Adán debido a su pecado. No, nosotros no creemos eso. ¿Qué enseñan ellos entonces? Ellos enfatizan más bien que su pecado trajo como resultado, ¿qué? Un extraimiento de Dios en cual nace cada ser humano. ¿Cómo nacemos cada ser humano? Con un extraimiento desde nacimiento. Ahí lo enseñan ellos claramente. Dice, trajo un extraimiento de Dios en el cual nace cada ser humano. Ellos no enseñan que un pecado original, pero que cada quien nacemos en un extraimiento, ¿qué? En el cual todos nacemos, los niños nacen con este extraimiento. Pero lo más importante es esto. Este extrañimiento o separación involucra, ¿qué? Una tendencia inherente a cometer pecado. ¿Qué significa la palabra inherente? Que nosotros no podemos desligarnos, que nosotros pertenecemos a ciertas cosas. No podemos separarnos que pertenecemos ya. Porque el pecado, ¿qué es? Un estado de culpa. El pecado, ¿qué es? Un estado. No es una elección. Nosotros no somos pecadores porque elijamos pecar. Somos pecadores porque somos, ¿qué? Pecadores, como mencionaba ahí en lo que leímos al principio. Así que entonces, que este extrañimiento con el cual nace cada ser humano, o una separación, involucra, ¿qué? Una tendencia inherente a cometer pecado. ¿Qué pueblo va a poder mantenerse en pie cuando Cristo venga por segunda vez? Si va a seguir cometiendo pecado y no puede abandonar el pecado. Ahora, cuando comprendemos claramente lo que hemos leído allá en el libro de los Gálatas, referente a los Gálatas, ¿quién nos enseñó? Dice, a que nos apartemos de ese evangelio que fue claramente presentado Cristo como, ¿qué? Crucificado. Hay que entender que Cristo Jesús fue claramente presentado como crucificado. De ahí en adelante, comprendiendo ese término y nos enfocamos leyendo Gálatas y Romanos, entendemos cómo mediante la muerte de Cristo Jesús nosotros también morimos. Romanos capítulo 7 enseña eso, pero muchos no comprenden Gálatas 7 y muchos también no se meten a estudiar Romanos ni Gálatas porque les parece muy controversial. Entonces eso es lo que enseña prácticamente su pueblo. El pueblo de Dios va a ser ¿cómo? ¿Pecador o no? Según estas enseñanzas. ¿Sí? El pecado es inherente. El pecado es como un estado. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos un poco del pecado. Ahora, ¿qué es la justificación o la justicia? La terminología. El verbo justificar viene del hebreo sadak, que significa ser justo o recto. En el caso causativo, hipil. Dar un veredicto a favor de tratar o declarar como justo. Absolver. Nótese bien que empiezan a meter unos términos. Este término hebreo dice tratar como justo, absolver, vindicar, restaurar a lo correcto. Los sustantivos hebreos sedek y daka dice significan justicia en el sentido de conformidad a la relación con Dios estipulada en su ley del pacto. Pero es importante tener esto en cuenta. Ahora bien, el trasfondo forense de la justificación. Ellos meten en el libro el trasfondo forense. Ahorita vamos a entender un poco qué significa la palabra forense. Y tiene una connotación jurídica que aquí lo enseñan ellos. Y esto lo pusieron ellos. Dice, los verbos hebreos y griegos son ¿qué? Forenses. En el sentido de que se los debe entender en términos de los veredictos que un juez pronuncia en un caso legal. Y basándonos en eso, la justificación y la perfección se vuelve ¿qué? Un veredicto legal, sin un cambio de carácter. Dice,
Si el juez falla en favor del acusado, pronuncia un veredicto de absolución o justificación. ¿Por qué? Porque dicen ellos que la justificación tiene que ver con ¿qué? Con verbos forenses o también o términos veredictos. Si falla en contra del acusado, el veredicto es de condenación. Este uso forense en el contexto de la relación del pacto entre Dios e Israel es la consideración primaria para la enseñanza de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados meramente ¿qué? Forense. Tenemos una justificación forense. Nosotros nos aceptamos a Cristo Jesús y Cristo Jesús dice, te encuentras, si tú me aceptas como tu Redentor, ¿eres qué? Santificado. Pero es una justificación forense, eres absuelto. Pero ellos meten ese término para poder hablar de perfección y de santificación, también como términos forenses. Así como el juez dice, eres justo, así también va a pronunciar, eres santo y eres perfecto, aunque no lo seas. ¿Por qué? Porque es un veredicto, sin necesidad de un cambio de carácter. Sin embargo, este trasfondo, si bien es vital para la enseñanza bíblica, no la agota. Los juicios y relaciones de la corte jurídica se traducen a un plano mayor de gracia perdonadora. Nótese bien, que mediante ese trasfondo forense, dice que no agota, ¿qué cosa? La gracia perdonadora. O sea que como nosotros vamos a seguir pecando, no agota ¿qué? La gracia perdonadora. Y de una relación personal entre los seres humanos y Dios. El concepto de Dios como Padre rebasa, no reemplaza al concepto de Dios como juez. El idioma forense, perdón, se me está yendo la voz. Dice, el idioma forense de la justificación fluye hacia la teología de qué? Inescrutable y sobreabundante riqueza del don divino de la gracia de Cristo. Es decir, que el idioma forense de la justificación fluye en la teología de inescrutable y sobreabundante riqueza del don de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la sobreabundante riqueza del don de Cristo constantemente? ¿Por qué? Porque el pecado es inherente. Y si no hay justicia, si no hay gracia para perdonarnos, y como somos pecadores constantemente, porque el pecado es inherente, si no hubiera gracia, ¿qué pasaría con nosotros? Perderíamos la salvación. Así que el término forense también incluye ¿qué? Una teología de inescrutable y sobreabundante riqueza del don divino de la gracia de Cristo. Y eso lo siguen enseñando más adelante. Ahora, el término salvación meramente forense. Esto lo enseñó el pastor que se llama en su libro Bifurcación, página 24, se llama Herbert Douglas, ¿verdad que se llama, hermano? Él enseña cómo nos cambiaron todo el sistema teológico adventista. Dice, el calvinismo condujo a una salvación ¿qué? ¿De dónde proviene el término entonces forense o salvación forense? Del calvinismo. Juan Calvino tenía la verdad, Juan Calvino enseñaba bien sobre la justificación por la fe, o el término de justificación no le enseñaba correctamente. El calvinismo condujo a una salvación ¿qué? Forense, lo que ha inquietado por 400 años a la iglesia cristiana. La justificación forense es otra forma de decir sustitución ¿qué? Penal, en la que de alguna manera, 1, queda apaciguada la ira de Dios mediante la muerte de Jesús. 2, el pecador es salvado mediante una fe totalmente desligada de un cambio de ¿qué? En el carácter durante ¿qué? El proceso. Ese concepto ajeno a la Biblia ha traído confusión a las obras de la iglesia y a las obras de la gracia, y al significado de justificación por la fe. Dicha confusión está en la base de las divisiones de la iglesia adventista del séptimo día, desde 1960. Entonces vemos que esta salvación meramente forense nos la ponen ahí. Entonces sin un cambio de carácter, totalmente desligada de ¿qué? De un cambio de carácter. Y eso lo enseñan en ese libro, no es mentira de este pastor. Justificación como absolución. Miren que sigue diciendo, porque tiene un trasfondo forense. Hermano, una pregunta, ¿eso significaría lo que dicen muchos, una vez salvo? Exactamente. Independientemente de un cambio de carácter, independientemente de que si abandonaste tus pecados o no, como mencionaba el pastor, creo que es un pentecostés. Porque Cristo murió por ti y ya está justificado. Lo que importa es que Él te justifica, y como murió vicariamente, y como nos salva mediante una salvación forense, mediante un veredicto, sin un cambio desligado de ¿qué? De un carácter. Esa es la misma teología, pero cubierta de una manera increíble. Y es la teología adventista.
Por eso, qué bueno que preguntes, hermano. No, porque es la una misma teología doctrina. satánica, totalmente. La teología de Es la el llevar a las organización. personas a la perdición. Es una teología también federalista, que Dios es supremo, que Dios elige también a quién salve y a quién no. Es una tremenda teología, como dice nuestro hermano Maya. Reúnen todo, sacan un poco de allá del pentecostalismo, sacan un poco del catolicismo, sacan un poco del adventismo. ¿Para qué? Para poder formar algo diferente, pero que apoya sus propias ideas, no conforme a lo que diga la Biblia y el espíritu de Están profecía. pegando, hermano, la Sí. predestinación. La predestinación también, Sí. la meten ahí conjuntamente. Eso es un error. Está muy bien adornadito, pero Claro, como dice el camino, o sea, no todos los caminos llevan a la salvación. A Hay ver. caminos que parecen derechos, dice, pero su fin es de muerte. Este es uno de esos es un camino de caminos, muerte. es de muerte. Porque estaba yo leyendo una Perdición. cita con unos hermanitos, a ver, con los hermanos que están ahí sentados, que dice que ni una partícula de pecado, cuando Cristo aparezca en su segunda venida, va a poder resistirlo en En ese su gran gloria, día. sí. Ni una partícula sodomita va a poder resistir a la gloria de Dios, ni una sola. Se Y si su destruirá. pueblo sigue pecando. Se va a Es un destruir. evangelio hermoso, para ellos digo yo, no para mí. Pero para muchos es un evangelio hermoso, ¿por qué? Disfrazado. Porque acepto a Cristo Jesús, me desligo de un cambio moral, me desligo de la obediencia a los mandamientos de Dios, porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Me entienden? Ujú. Entonces, me desligo prácticamente de todo eso, sigo pecando, Cristo me sigue justificando y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, ¿qué? Y vamos a ver qué significa entonces el cambio de carácter. Vamos a ver qué significa un cambio de carácter. Recuerden que Cristo Jesús tuvo un ¿qué? Un carácter. Felipe deseaba ver la gloria de Dios, del Padre. Le dijo, muéstranos al Padre y ¿qué? Y nos basta. Muéstranos y nos basta. ¿Qué le dijo Cristo? Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Tenía Cristo su gloria? Es decir, ¿tenía poder o tenía esa gloria que tiene en el cielo? ¿La tenía Cristo Jesús para que Él pudiera decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Qué fue lo que vio de Cristo Jesús? Su carácter. Su carácter es la gloria de Cristo Jesús. Ese carácter, esa gloria debe ser implantado ¿en quién? En nosotros, pero no por nosotros mismos. El mensaje de justificación por la vez es un mensaje bien tremendo y bien abarcante, que se encuentra en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Sí. El significado de justificación directamente relacionado con su antecedente forense. Ellos siguen utilizando el término ¿qué? Forense. O judicial es ¿qué? Absolución. Lo opuesto a ¿qué? A condenación. Si el culpable es hallado libre, se le da un ¿cómo se llama? ¿De qué? De absolución. O bien conocido como ¿qué? Justificación. Si el que es acusado es condenado, pues prácticamente es condenado, lo contrario de qué? De absolución o, dicen ellos, justificación. Este par de palabras contrastantes se encuentra en donde Deuteronomio 25:5, Proverbios 17:5, Mateo 12:37, Romanos 5:16, claro, utilizan Romanos, ¿cómo no? De este modo, mediante la justificación, Dios salva a los pecadores de la condenación de sus pecados, pero no que abandonen sus pecados. Al absorberlo de qué? De sus cargos. Solamente lo absorbe de sus cargos, sin un cambio de qué? De carácter. Y eso lo enseñan, ahorita vamos a seguir viendo eso. Para los que andan jugando con Dios, pues Sí. le cae muy bien. Hermano, Dice, permítame, está maravilloso. le estoy anotando. Oh, sí, sí, hermano. Por favor. Ya estoy terminando. Entonces, Aunque lo estamos grabando, hermanos, y lo vamos a subir, La palabra para que pueda forense terminar su tema, es si lo no. mismo judicial. Está bien. tiene que ver con un término judicial, un término de un caso jurídico, ¿me entienden? En el que el juez dice, si dependiendo cómo se encuentra el acusado, si el acusado se encuentra libre, o sea, no condenado, y prácticamente dicen ellos, ahí entra Cristo Jesús y nos absuelve de nuestros pecados y nosotros nos encontramos como libre. Ahora bien, tienen que utilizar ese término forense para decir eres libre y eres justificado, porque según eso la justificación ¿qué? Es un término forense, que es también que es un término de absolución, lo opuesto ¿qué? A condenación. De modo que el veredicto dice eres justo, o bueno, eres justificado. Pero tienen que utilizar ese término para que puedan luego seguir con la justificación, con la perfección y la santificación. Si no, no se puede seguir en ese término. Siga, hermano, ¿Sí? por favor, sí, para que siga. Dice, la santificación como una nueva relación o estatus. Ah, claro. Como el pecado es un estatus,
como el pecado reina en nosotros, ahora la justificación, perdón, la santificación viene a ser ¿qué? Un estatus. Van a ver qué enseña en ese aspecto. La santificación en su sentido fundamental. Noten bien qué es la santificación. No es un cambio de carácter. Porque recuerden que el término forense es un término de ¿qué? De justificación sin un cambio ¿qué? De carácter. Así que la santificación en su sentido fundamental es también una palabra ¿qué? Relacional. Así que por eso Bullón predica ¿qué? Una vida relacional con Dios, desligado de un cambio de ¿qué? De carácter. Porque la santificación en su sentido fundamental es también una palabra ¿qué? De relación, solamente, desligado de un cambio de ¿qué? De carácter. Dice entonces, el significado básico es ser apartado o ¿qué? O separado. Eso es santificación, es ser apartado o separado. Ahora, hemos estudiado en el mensaje del primero y del segundo ángel que Dios ¿qué? Llamó a un pueblo, ¿verdad? Ahora, el hecho de que ya los llamó, según este término, ¿qué son ellos ya? Son santos, porque es una vida relacional y también que el significado básico es ser también apartado o ¿qué? O separado. Ahorita vamos a ver un texto bíblico referente a eso. Como por ejemplo el séptimo día de la creación, el cual Dios apartó y santificó para ser su día especial. Utilizan esta cita para decir, no, así como Dios apartó el día santo, así también Dios aparta a su pueblo y lo llama ¿cómo? Santo. No porque tenga una experiencia personal con Cristo y haya tenido un cambio de carácter, o porque guarda sus mandamientos, no. Simple por el hecho de ¿qué? De ser apartado o separado. Y ese término también sucedía en los días de Israel, ahorita lo vamos a ver. En ese sentido, la palabra ¿qué? Santificación no tiene una connotación moral. O sea, no tiene una connotación moral, no tiene nada que ver con lo moral. Pero por deducción, dice ello, tiene un propósito moral. Pero su principal motivo de la santificación no es una connotación moral. Pero tiene un ¿qué? Por deducción, deduciendo, tiene un propósito moral, pero no es su principal ¿qué? ¿De dónde leí? Ajá, en el sentido, no tiene una connotación, no es su principal motivo. La santificación no enfoca tanto al cambio moral, no importa. Pero claro, tiene un ¿qué? Una connotación moral, porque se van a ver cambios, dicen ellos. Dice, esto se puede notar en Levítico 19:2, donde Dios le dice a Israel, santo seréis porque santo soy yo, Jehová ¿qué? Vuestro Dios. Así que cuando Dios dice que su pueblo iba a ser ¿qué? Santo, porque yo Jehová vuestro Dios soy ¿qué? Santo. Soy santo. Ahora, cuando Dios aparta un pueblo, le dice, vosotros seréis ¿qué? Santos. No porque ustedes hayan tenido un cambio moral. Yo los llamo santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Porque es una vida de relación solamente, dicen ellos, como predica Bullón. Y van a ver lo que sigue diciendo. Yo soy santo. Dios es santo porque está ¿qué? Separado de los así llamados dioses, enseñan ellos, del mundo natural y de las criaturas creadas y de toda injusticia o iniquidad. La supremacía de Dios, el federalismo que se enseñó con Calvino, y mencionaba un hermano que es la predestinación también, que Dios elige a quien salva y a quien no salva. Claro, Dios es supremo. Tuercen las escrituras. Vemos entonces, Dios es diferente, es único, es ¿qué? Trascendente. Si bien Dios es santo por sí mismo, de manera que se le puede llamar como el santo. Isaías 10 dan toda la cita, el santo de Israel. Miren lo que siguen diciendo. Su pueblo es santo, solo en el sentido ¿qué? Derivado. No porque tenga un cambio moral, vuelvo a repetir. No porque sea un pueblo santo en hechos, en acciones, en palabras, en moralidad, en todo. No. Como Dios quiere. Exactamente. Su pueblo es santo solo en el sentido derivado. ¿En sentido de qué? De su relación con Él. Por su propia acción Dios los ha consagrado ¿qué? A Él. Esta santificación ¿qué? Claro, como el pecado es inherente, ahora la santificación se vuelve ¿cómo? Inherente, no se puede perder la santificación. ¿Dónde somos justificados? Cuando aceptamos a Cristo Jesús con el término forense. ¿Dónde somos hechos santificados? Ahí mismo. Ahí mismo somos hechos santos. Esta santificación es como inherente, no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. Dice que esta santificación inherente en la nueva relación que Dios ha establecido debe exhibirse en forma completa y visible al seguir la voluntad de Dios en cada área de ¿qué? De la vida. Claro, tiene un propósito, no una connotación moral. Hay un poquito de verdad
y más. Sí. Sí, Está bien está desfasado. mezclado, Sí, sinceramente sí, está está. mezclado. Porque dice, hermano, De una- la santificación santo es apartado, considerado. Eso es cierto. Pero ahí Pero, ajá, ellos, exactamente, porque ahí menciona la Biblia que sí es cierto, santo seré porque soy santo. Pero Dios nunca, ¿cómo es la palabra correcta para decir? Nunca le dijo al pueblo de Israel que iba a ser santo solamente en términos de la palabra, en el sentido derivado. ¿Saben quién fue el que mencionó eso? Lo vamos ahorita en una cita bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 16. la palabra derivado, sí, sí, sí. Número 16. Dije Deuteronomio, número. Deuteronomio. Número 16, perdón. Esta es la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Van a ver si ese término entonces de relación de que su pueblo es santo en el sentido derivado y de que por su propia consagración o porque simplemente Dios le ha hecho un llamamiento y ya son santos. En esta cuestión, la iglesia adventista con su apostasía, con su cambio teológico, con su todo lo que enseñan ahí, como Pues, claro, sí, como que Dios los son santos. consagró como un pueblo apartado, ya son ¿qué? Santos, sin un cambio de carácter, sin que siquiera guarden la ley de Dios. No más porque lo En su apartó. sentido relacional nada más, en su sentido de apartar a un pueblo. Eso es lo que enseña. ¿Y quién enseñó eso? Vamos a ver lo que sucede en número 16 y versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. El pueblo de Israel, supuestamente el pueblo que Dios había llamado de Egipto. ¿Qué dijeron? Basta ya de qué? De ustedes que son dirigentes. Porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? ¿Qué son ellos, hermanos? ¿Están conmigo? Número 16:3. Basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Israel? ¿Qué enseñaban estos personajes cuando se rebelaron contra Coré, Datán y Abirán? Que toda la congregación era ¿qué? Santo. Y que no tenían que tener un cambio ni consagrarse al Señor. El hecho de que ya los habían llamado era ¿qué? Un pueblo santo, porque no tiene una connotación moral como mencionan ahí. Ahora, nos acusan a nosotros, perdón hermano, Y pensaban que por eso ya eran salvos. porque Dios los había llamado. Decían, yo pertenezco al pueblo de Dios y soy salvo. Claro, Pero Jesús dijo, no, ustedes están haciendo la obra del diablo y ustedes están perdidos. ahora bien, utiliza. Es como dice la iglesia santa católica. Sí. Ellos creen que son santos, pero en realidad están Exactamente. matando a los protestantes. En su sentido derivado también como se enseña ahí. Ahora, a nosotros nos acusan de que somos Coré, Datán y ¿qué? Abirán. De que nosotros estamos yendo contra qué, contra el ministerio de quienes, de ellos. Si uno que nos acusa, no he escuchado temas de pastores que se predican. No, ellos se están levantando como Coré, Datán y Abirán contra los dirigentes. En aquel tiempo que era Moisés. Ahora, la conferencia general y los dirigentes de la iglesia. Ahora bien, ¿somos nosotros Coré, Datán y Abirán? ¿Estamos enseñando que toda la congregación, todos ellos son santos sin un cambio de carácter? ¿Estamos enseñando eso? Al menos yo no lo enseño. Ellos son los que lo hacen. Ellos son, entonces, ¿quién es Coré, Datán y Abirán? ¿Nosotros o ellos? Que están diciendo que toda esta congregación es ¿qué? Es santo, sin un cambio desligado de su carácter. Y eso lo encontramos aquí mismo. No, y aparte de eso, allá fue la mayoría la que rechazaron. Dice, entonces ya leímos esa parte de ahí. La raíz relacional de la santificación de la cual surgen los frutos morales se encuentra en 1 Corintios 1:2, dice. El pretérito perfecto, me escuchen bien, el pretérito perfecto del griego que se usa en la palabra santificado se refiere a una acción completamente en el pasado cuyo resultado continúa en el ¿qué? En el presente. Una vez salvo, si fuiste justificado en la absolución meramente forense, también fuiste hecho ¿qué? Santo. Fuiste santificado. Por eso que se refiere a una acción completada ¿en dónde? En el pasado. Cuyos resultados continúan ¿en dónde? En el presente. Sin un cambio de carácter, pero sigue siendo santo. Como resultado del llamado de Dios, los corintios ya han sido santificados o separados como pueblo. Noten bien lo que enseñan. Esto es santificación en el sentido ¿qué? Relacional, no en el moral, porque no han cambiado moralmente.
solamente en su sentido que son santos, relacional, lo que enseña Bullón. Es la nueva teología. No necesitas cambiar ni régimen pro salud, nada. Dice, esta es la santificación en el sentido ¿qué? Relacional, más que en el ¿qué? En el moral. Si bien se entiende que moralmente la santificación es la obra de ¿qué? De toda una vida. Claro, porque una vez fuiste hecho santo, sigue en la santificación, sin un cambio de carácter. Vamos a ir un poco rápido. Bueno, vamos a seguir. Vamos a esta parte. Dice que la santificación en uno de sus significados es un evento definido de dónde. ¿Dónde fuimos hechos qué? Santificados o santos. Cuando fuimos sido absueltos. Es un evento definido de dónde? Del pasado. Se menciona también en el libro de Hebreos, donde se refiere también a la purificación del creyente a través del sacrificio de Jesús. Según lo presentado hasta ahora, la santificación se refiere a ¿qué? A la separación que Dios realiza como un pueblo para que le pertenezca y le sirva, sin un cambio de ¿qué? Del carácter. Esta idea se encuentra primero en Corintios 1:2, donde se dice que los corintios ya han sido ¿qué? Santificados y llamados a ser santos. Dicen ellos que la palabra hacer no existe en el griego y no se lo debe interpretar como refiriéndose a un estado que tendrá lugar en un futuro definido. Nunca se va a poder alcanzar. En virtud de que los corintios ya han sido santificados, ¿ya eran qué? Ya eran absueltos, a la misma fueron llamados santos, ¿ya eran qué? Santos. Solamente porque Dios lo había apartado. La muerte al pecado no significa que el mal no tiene más relación con la vida del creyente. Nótese bien. Leo nuevamente. La muerte al pecado no significa que el mal, y ahorita vamos a estudiar esa palabra, y ellos mismos dan un término de mal. La muerte al pecado no significa que el mal no tiene más relación con la vida del creyente. Qué interesante, que la muerte al pecado, cuando nosotros dice que allá en Gálatas, cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, cuando muere también juntamente el pecado, no significa que el mal no tiene más relación, o sea que, vamos a ver el término que ellos le dan del mal. El pecado como una clase específica de mal, y esto lo saqué también de ese mismo libro. El pecado no es solamente un mal, sino una clase ¿qué? Específica de mal, y ellos le dan ese término, ¿cuál es? Es un mal espiritual, moral y ético. ¿Y qué más? Ético. Así que la muerte al pecado no significa que el mal no tiene más relación con qué. O sea, en pocas palabras, utilizando su término de ellos, que no tiene su ¿cómo se llama? Un mal espiritual, moral y ético, lo van a seguir teniendo porque tiene ¿qué? Tiene aún relación con quién? Con la vida del creyente. Aunque se ha crucificado al viejo hombre y se ha quebrantado la soberanía del pecado sobre el cuerpo, noten bien lo que enseña. La Biblia no enseña esto completamente. Aunque se ha crucificado al viejo hombre y se ha quebrantado la soberanía del pecado sobre el cuerpo, este todavía permanece al viejo hombre, razón en el cual se le llama un cuerpo mortal y por lo tanto los deseos continúan. Y seguiremos pecando, porque vivimos todavía ¿qué? Porque este todavía pertenece ¿quién? Al viejo hombre. Y eso enseña la Biblia, que no Cristo Jesús fue juntamente crucificado. ¿Y qué significa crucificado? Hay un término, vamos al libro de los Romanos, rápidamente. Toma tu tiempo, hermano, tranquilo, para que el tema sea completo, pues, porque lo estamos grabando y el tema debe ser completo. De tal manera que se entienda bien lo más que se pueda, lo más sencillo que se pueda para nuestros hermanitos. Ok, Romanos capítulo 6 y versículo 1. Noten bien que aquí dice lo siguiente, que ya se ha crucificado al viejo hombre y se ha también quebrantado la soberanía del pecado. Pero dice que este hombre todavía que el cuerpo, que este todavía pertenece ¿a quién? Al viejo hombre. El viejo hombre no es muerto en la muerte de Cristo Jesús, ahí sigue vivo. Y si sigue vivo el viejo hombre, seguiremos obedeciendo ¿a quién? Al pecado. Al viejo hombre. Tremendo lo que nos enseña. Sí. ¿Qué dice entonces Romanos 6.1? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, lo mismo que aquí. Esa es la nueva teología. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él, hermanos? No, ¿Pero qué enseñan aquí? Que el pecado va a seguir teniendo relación con la nueva vida del creyente. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Pablo dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo matamos al pecado?
Eso lo sigue diciendo más abajo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se dan cuenta qué importancia tiene que presentemos a Cristo Jesús claramente como crucificado, muerto? Sí. Pero Él resucitó ¿para qué? Para vida y para gloria de Dios. Así Amén. nosotros en la resurrección, en su bautismo, somos bautizados, somos muertos al pecado, pero vivificados ¿para quién? Para con Dios. Para así, Pero la según vida ellos no, santa. porque el viejo hombre todavía sigue ¿qué? Sigue vivo y nos sigue llamando a hacer lo malo. No. El versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva, no vida antigua, no vida antigua. Seguir la vida antigua y en el viejo hombre es seguir ¿qué? Los pecados, Pues sí. es seguir los deseos de la naturaleza caída. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ya crucificado juntamente con Él. ¿Qué pasa con nuestro viejo hombre? Según aquí, fue crucificado y ya se le dio muerte, pero dice que el viejo hombre todavía ¿qué? Nosotros pertenecemos todavía ¿a quién? Al viejo hombre. Mientras que en la carta a los romanos dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea como vivo. ¿Están conmigo o no? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. El propósito por el cual el viejo hombre es destruido, el propósito o el fin, ¿cuál es? Que no le sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Ahora bien, Romanos 6.1 enseñaba, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Ahora, el apóstol Pablo también en la carta a los romanos hace una pregunta similar, pero un poco diferente. Vamos rápidamente a los Gálatas. La epístola a los Gálatas, el versículo 17. A ver si el viejo hombre todavía vive. A ver si es cierto que todavía el viejo hombre vive. Gálatas, Gálatas capítulo 2 y versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo, nosotros buscamos eso o no. Claro. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados como pecadores. ¿Qué sucede? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es por eso que la salvación se puede perder. Nosotros no enseñamos que una vez salvo, siempre salvo. Si las cosas que yo destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar, ¿qué pasa? Transgresor me hago. Entonces, si nosotros hemos muerto al viejo hombre, pero si el viejo hombre todavía sigue vivo y le hacemos caso, ¿qué pasa? Estamos Las cosas que yo perdidos. destruí, las mismas vuelvo a reedificar, transgresor me hago. Sí. Ahora bien, en el libro de Efesios, bueno, Colosenses capítulo 3 leo, capítulo 3 versículo 5, y miren lo que enseña referente al viejo hombre. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 3.5, Colosenses 3.5. Y luego paso al versículo 8. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿El viejo hombre debería estar vivo o muerto? Muerto. ¿Dónde es enterrado y sepultado el viejo hombre? En la muerte de Cristo Jesús. De ahí empezamos una nueva vida. Despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Hay un nuevo hombre, pero no por nosotros mismos, porque nosotros ya fuimos ¿qué? Crucificados juntamente con ¿quién? Con Como Él. dice Romanos 6. El capítulo 3 de Colosenses, versículo 10. Ya me pasé al 10, ya leímos el 9. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni incita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Efesios también, vamos al libro de Efesios.
Efesios el capítulo, parece el capítulo 3, capítulo 2, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y ¿qué? Vuestros pecados, cuando estabas en el viejo hombre. Ahí dice que nos dio vida cuando estábamos en ¿dónde? En otro. En los cuales anduvisteis en ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. El viejo hombre no es nada más que otro que la carne. Cristo Jesús anduvo en un hombre viejo. Cristo Jesús anduvo, le obedeció a la carne. No. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. No dice haya pues en vosotros esa carne que hubo en Cristo Jesús, porque en los tiempos de Ellen White se levantó un falso movimiento, la carne santificada. Sí. No dice haya pues en vosotros esa carne que hubo en Cristo Jesús, porque la carne que tomó Cristo, ¿qué carne era? Carne caída, carne pecaminosa. Y esa carne ya la tenemos. Por eso el apóstol Pablo no pudo haber escrito haya pues en vosotros esa carne, sino que escribió haya pues en vosotros ese sentir en la mente. Cristo Jesús, aunque su carne era caída, su mente era como sin pecado. Es lo mismo como Él nos abrió ese camino prácticamente. Bueno, vamos a seguir estudiando ya para terminar. Y miren lo que enseñan aquí entonces. Esta es una lección de escuela, la que pasó, preparación para el tiempo del fin, que estudia sobre el ministerio de Cristo en el santuario. Vamos a ver qué enseñan ellos en su preparación para el tiempo del fin. Recuerden entonces que cuando Cristo nos absuelve mediante la absolución forense, no pierde ¿qué? Las gracias inescrutables. Claro, lo vamos a seguir necesitando porque seguiremos pecando. Jesús es el precursor porque entró como nuestro representante en el santuario ¿qué? Celestial, incluso en la misma presencia de Dios por nosotros. Es decir, Jesús estará de pie ante el Padre ministrando los méritos de ¿qué? De su expiación. Y esto lo utilizan mucho. ¿Cuáles son los méritos según de su expiación, dicen ellos? La eterna redención. ¿Se puede bajar un poco de brillo o subir? A ver si podemos mejorar un poquito para la grabación. O si quieren apagar la luz. Sí. Por favor. Es que yo le tomé fotos, pero ajá. Sí, está bien, ya mejoró. La eterna redención que Él ha obtenido en nuestro favor. Y miren lo que afirma ellos. Sí. Es una afirmación que sí. Dicen, cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y nos presentamos delante de Dios perdonados y limpios. Por eso, como me está dando nuestro hermano, mezclan la verdad y el error, para que no se pueda comprender. Pero ¿qué sigue diciendo después de eso? Pero esto no quita que incluso después de habernos hecho cristianos, a veces todavía pequemos, a pesar de todas las maravillosas promesas de victoria. ¿Quieren que yo les lea una maravillosa promesa de victoria? Se encuentra en Primera de Juan. Les voy a leer para que ustedes vean todo lo que nos tiran por tierra y no creen en la Biblia. Digo, no creen. Por eso ya no es más iglesia adventista con esa enseñanza, porque eso no es una enseñanza adventista. Ahora bien, muchos hermanos regresarán allá porque diciendo que es la iglesia de Dios, ¿no? Pero, hermanos, eso no es lo que están nada más enseñando. el nombre se queda con el nombre, pero es otra iglesia. Entonces, eso no quita que incluso después de habernos hecho cristianos, a veces todavía pequemos, a pesar de todas las maravillosas promesas de victoria. Ahorita les voy a leer una promesa de victoria que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 en adelante. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Que permanece quién? En Él. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El versículo 8. El que practica el pecado es ¿quién? ¿De quién seguimos siendo a pesar de que nos bautizamos y seguimos haciéndole caso a la carne y seguimos pecando? ¿De quién somos, hermano? No me crean a mí, créanle a la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿qué? Del diablo. Y noten la promesa de victoria.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuándo somos nacidos en Dios? ¿En la segunda venida de Cristo Jesús? No, desde que uno se bautiza. El que es nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios permanece. ¿Quién es la simiente? A Abraham se le hicieron las promesas. Más bien desde el nuevo En tu nacimiento. simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Eso lo dice también en el libro de los Gálatas. No dice en tu simiente, como si hablase de muchos, sino en tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces nosotros los gentiles somos la simiente de ¿quién? De la mujer, la simiente de Cristo Jesús. Por lo tanto, si somos la simiente de Cristo Jesús, ¿seguiremos viviendo en el pecado? De ninguna manera. Pero ellos enseñan que sí. ¿Pero qué siguen diciendo entonces? En esos casos, Jesús intercede como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Claro, porque no pierde las inescrutables riquezas del don de Cristo, según ellos. Él representa ante el Padre al pecador arrepentido, no invocando nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino los suyos en nuestro favor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, porque siempre. El problema es que en el conflicto de los siglos, referente al tiempo de angustia, dice que Cristo Jesús va a salir del santuario celestial y su pueblo va a vivir sin intercesor. ¿Sí o no que eso enseña el conflicto de los siglos? Sí, sí. Que su pueblo va a vivir sin intercesor. Y si su pueblo sigue pecando, y si después de que fue hecho cristiano y recibió las promesas de victoria, aún todavía sigue pecando, Perdido para siempre. en primer lugar Cristo Jesús no puede salir del santuario. ¿O sí puede? Es por eso dice que Cristo Jesús siempre está aquí para interceder en nuestro favor. Si seguiremos pecando, eternamente va a quedar Cristo Jesús ahí. ¿Qué cristiano que haya nacido de nuevo no siente necesidad de la misericordia, de la gracia de Cristo? ¿Qué cristiano? Es decir, a pesar de la nueva vida que tenemos en Jesús, a pesar de los maravillosos cambios en nuestra existencia, hay un cambio en nuestra existencia, dicen ellos. ¿Quién no se da cuenta de la necesidad constante de qué? ¿De qué necesitamos constantemente después de que aceptamos a Cristo? Constante perdón. ¿Por qué entonces el saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote es tan precioso para nosotros? Porque seguiremos pecando, por eso. La santificación del cristiano no es siempre un constante, es siempre un constante movimiento ¿qué? Hacia adelante. La voluntad de Dios no se puede reducir a ningún logro ¿qué? Fijo en la conducta. Nótense bien lo que dice. La santificación del cristiano es siempre un constante movimiento ¿qué? Hacia adelante. Así que la voluntad de Dios no se puede reducir a ningún logro fijo en la conducta. No podemos nosotros hacer la voluntad de Dios en conducta, por decirlo así, ya, desde ahora, no podemos. Ahora bien, dice que la voluntad de Dios no se puede reducir a ningún logro fijo. ¿Eso enseñaron los pioneros? ¿Eso enseñó Wabon? ¿Eso enseñó John? ¿Eso enseñó Ellen White? No. La voluntad de Dios no se puede reducir a ningún logro fijo. Ahora bien, vamos a estudiar qué es la voluntad de Dios. Tenemos que ir al libro de los Hebreos. El capítulo 10 y versículo 5. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí estaba hablando Cristo Jesús. Ofrenda y sacrificio ya no querían, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Cristo Jesús vino a hacer la voluntad de Dios o no? ¿De su Padre o no? Sí. Ahorita vamos a estudiar qué es esa voluntad, donde dice que no lo podemos poner en ningún lugar fijo. No se puede poner en ningún lugar fijo en la conducta. Entonces, pero Cristo Jesús vino a hacer ¿qué? La voluntad. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está ¿qué? Escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda por el holocausto y expiaciones por el pecado, ¿qué? No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, ¿para qué? ¿Para qué vino Cristo? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer ¿qué? Lo último. Aquí estaba diciendo dos cosas importantes. Estaba lo primero, lo último. Dos cosas diferentes. ¿Qué es lo primero y qué es lo último? Lo primero es expiaciones, holocausto y sacrificio. ¿Qué es lo segundo?
que venía a hacer? Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era entonces lo último que venía a establecer? La voluntad de Dios. Y aquí vengo, Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Esa voluntad se expresa también aquí. Déjenme les busco la cita rápidamente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Vamos a ver cuál es la voluntad que Cristo vino a hacer en la tierra. Y es la misma voluntad que quiere que nosotros hagamos. Y dicen ellos que no se puede poner en ningún lugar fijo. ¿En dónde? En la conducta del ser humano. Claro, no va a haber perfección de carácter ni cambio moral. ¿Qué cita de ahorita no me escucho? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué vino a hacer Cristo? La voluntad de ¿qué? De su Padre. Quita lo primero para establecer ¿qué? Lo último. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es vuestra santificación. ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús? Darnos la santificación. ¿Cuál es la voluntad que el Señor quiere que hagamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros? Santificación. Ahora bien, referente a ese término de santificación, la santificación del cristiano es siempre un constante movimiento hacia adelante. La voluntad de Dios no se puede reducir a ningún logro fijo en la conducta, no se puede. Ahora, para terminar ya dice, en el Antiguo Testamento se llama perfecto a seres humanos como imperfectos. Por ejemplo, Noé y Abraham. El problema de esto es que ellos vivieron en el gran día de la expiación, donde van a reivindicar el carácter de Dios ante todo el universo. ¿Vivieron ellos en ese tiempo? Ellos anhelaron vivir en el gran día de la expiación, como nosotros tenemos el privilegio de vivir en ese día. En este día, perdón. Por eso necesitamos abandonar nuestros pecados. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice entonces, la nueva teología dice, no se puede guardar los mandamientos de Dios. no se puede. No te preocupes, no se puede guardar. Pero Cristo murió por ti y Claro. ya estás Es justificado. una salvación forense, como mencionan ellos. Eso es lo que están diciendo ahí. Esa no es una teología adventista, por lo tanto, ya no son más adventistas. Por eso es la Babilonia. Porque ya están llevando a todos al desfiladero. Es el mismo eco de Satanás que dice, no se puede guardar los mandamientos. Sí. No se puede, no se puede. Y ese es el hay que principio quitarlo del gran entonces, ya no sirve. Dios se equivocó, Dios hizo los 10 mandamientos para el pobre hombre que no puede guardar los 10 mandamientos. Sí. Pero Jesús nos dice, sí se puede. Dice el mundo Porque evangélico, Cristo vino, se quita la hizo ley hombre, y introduce la sí gracia. se Dice puede. ellos. Hijo, sí se puede. Y como resultado de que sí se puede, Enoc está en el cielo, Moisés está en el cielo, Elías está en el cielo. Los que resucitaron cuando Cristo Jesús resucitó, se los llevó con él, la primicia. Claro. Están en el cielo, Claro. porque guardaron los mandamientos de Dios. Lo Sí guardaron. se puede, Pero el diablo dice, pero como no se ellos puede. cometieron errores, dicen ellos, dicen la nueva teología, que como ellos cometieron errores, dice que en el Antiguo Testamento se le llama perfecto a seres ¿qué? Imperfecto. Perfecto. Por ejemplo, ¿quién? Noé, Abraham. Los calificadores de la palabra perfecto, los calificadores de la palabra perfecto, cuando se aplican a estos personajes, involucran solamente cualidades como caminar con Dios, una vida relacional, no porque hayan guardado su mandamiento. Dice, sin embargo, en ninguno de los dos testamentos bíblicos se iguala la perfección, escuchen bien, o la irreprochabilidad con impecabilidad. O sea que la palabra perfección no significa sin pecado. No. Dice que en los dos testamentos, en Antiguo y Nuevo, el término perfección o la irreprochabilidad no se iguala con la palabra impecabilidad, sin pecado. No se iguala. Es el camino ancho. ¿Sí? Ese es el camino ancho. Espacioso. Es fácil este camino. En el Nuevo Testamento, a pesar de que se requiere que los hijos del reino sean perfectos, y lo entienden y conocen la cita bíblica. Sí. Eso dice Mateo 5:48. Ellos también deben orar por sus transgresiones. El problema es que la angustia de Jacob, su pecado ya había sido perdonado. Y él seguía orando. ¿Tenía pecado? No. Eso No viene en el sentía. conflicto de los siglos también. La angustia, ¿qué? De Jacob, el tiempo de angustia. De este modo, la perfección es ¿qué? A la vez aspiración como logro. No es que se haya logrado, porque no tiene un tiempo fijo en nuestra conducta. Es solamente ¿qué? Dice aspiración como ¿qué? Logro. Así que hermano, aspira a la santificación, aspira a vivir sin pecado. ¿Pero qué? Es solamente una aspiración, pero también a la misma vez como logro. Y hacen un juego de palabras. La teología es tremenda, como la falsa teología es tremenda.
Dice que la santificación es siempre un momento hacia adelante, la perfección siempre está por delante. Es cierto, vamos a seguir aprendiendo en las eternidades sin fin. No rechazo eso. La perfección es la consumación de la santificación. Y como está en el futuro, la santificación debe profundizarse continuamente. Si se pudiese alcanzar la perfección, si se pudiese alcanzar finalmente, la santificación, perdón, la perfección como un estado, cesaría ¿qué? La santificación como crecimiento, como va junto, como claro, como la santificación es un crecimiento, la perfección también tiene que ser ¿qué? Crecimiento. Y es cierto, pues, en parte, vamos creciendo cada vez más, pero eso ellos no sugieren que es un abandono del pecado. ¿Qué sigue diciendo? Sin embargo, las implicaciones de las enseñanzas de Jesús sugieren que la perfección es, en sentido ¿qué? Significativo, alcanzable como una declaración. Ser pues perfectos. Miren lo que dice, una dialectiva, o sea, un término, ¿cómo se llama? Una dialéctica. Una dialéctica, por eso un término, pues un uso de palabras. Pareciera estar involucrada aquí. Una palabra técnica. Ajá, de la palabra santificación se puede decir eres, pero todavía no eres. ¿Me entienden? De la perfección se puede declarar no eres y sin embargo eres. Paradójicamente, busqué qué significa paradójicamente, es algo que no concuerda con la realidad, es algo absurdo pues. Paradójicamente, la perfección en el presente es ¿qué? Santificación. La santificación en el futuro es perfección. Eso significa que los dos conceptos son parte de la misma realidad, la semejanza de Dios inalcanzable según él. Porque Dios está ello alto. La nueva teología. Ahora bien, yo les leo brevemente. Eso es solamente la introducción para que, si el Señor nos da oportunidad, poder entrar en lo que es la justificación por la fe. Porque tenemos que conocer el concepto de lo que ellos tienen de pecado, el concepto de justificación, el concepto de perfección y de santificación. Ahora bien, ¿qué enseñaba? Recuerden que Elena G. de Guay apoyó los escritos de A.T. John referente a la justificación por la fe. Y miren lo que enseña referente a ese término de perfección. ¿Qué perfección leímos ahí? Una vida relacional. Dice lo siguiente: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es la verdadera observancia de todos los mandamientos de Dios. En otras palabras, el designio de Dios con respecto al hombre es que su divina voluntad halle en él perfecto cumplimiento. La voluntad de Dios está expresada en la ley de los 10 mandamientos, que es el todo del hombre. La ley es perfecta y la perfección de carácter es la perfecta expresión de esa ley en la vida del que adora a Dios. La perfección de carácter es ¿qué? La obediencia a todos los mandamientos de Dios. Si no podemos alcanzar una perfección de carácter, entonces no se puede guardar ¿qué? La ley de Dios. ¿Qué libro es? Se llama Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, el capítulo 12. Sigue diciendo, dice, le leo esta parte ya para finalizar y con esto terminamos. La perfección del carácter es la meta cristiana, perfección lograda en carne humana en este mundo. ¿Dónde se debe lograr esa perfección? En este mundo. Cristo lo ha logrado en carne humana en este mundo, constituyéndolo y consagrando así un camino por el cual en él todo creyente pueda lograrla. Él, habiéndola obtenida, vino a ser nuestro sumo sacerdote en el sacerdocio del verdadero santuario, para que nosotros la podamos ¿qué? Obtener. No murió vicariamente, no fue santo vicariamente. Él nos abrió ¿qué? Un camino. No recuerdo exactamente la cita de Salmo capítulo, creo que es el 73:3. Tu camino, oh Dios, es en el santuario. En la versión King James en inglés. Esa es entonces la enseñanza de la conferencia. Y esto es la enseñanza ¿qué? Pura, la enseñanza adventista. Perfección de carácter, perfecta obediencia a todos los mandamientos del Señor. Así es que la nueva teología es como el templo católico muy adornadito, bonito, claro, pero por dentro está lleno de ídolos. Claro, por eso no ofendas al hermano. Adventista. Por eso no ofendas al hermano cómo se viste. Por eso no ofendas a la hermana cómo se viste. Por eso no ofendas al hermano que come carne. Por eso no juzgues a tal hermano. Por eso no juzgues al dirigente, no juzgues al pastor, aunque esté haciendo las cosas mal. No.
Bullón dice, deja a los muchachos, Sí. no los molestes, que vengan así con su cabello largo como quieran. Y en los temas de Bullón, cuando le escucha a alguien a Bullón, hasta llora, Pero apela a los sentimientos. apela a los sentimientos, pero apela a la razón, ¿No? apela a un cambio moral. Puede apelar a a un propósito moral, pero no a la connotación moral. Eso es al psicología. propósito moral. Sí. Ahora, ¿por qué no hemos logrado estar en ese estado? El apóstol Pablo mencionaba que sabía lo que era bien, lo que era bueno y lo que era malo. Ya estaba miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, sabía lo bueno y lo malo él. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Es decir, él tenía conocimiento de las dos cosas. Pero el hecho de saber lo que es bueno, ya estaba haciendo el bien, ya estaba obrando el bien, ¿verdad que no? Entonces, él hablaba en términos humanos ahí, pero bueno. Le leo una parte que escribió A.T. Jones y hace una pregunta. ¿Está al alcance de todo creyente la gracia suficiente para guardarlo del pecado? ¿Usted qué creen que fue la respuesta? Sí, sí. Sí, ciertamente. Todos pueden tener la gracia suficiente para ser guardados de pecar. Entonces, ¿cómo? Eso es estudiar, hermano. Y una consagración al Señor. Y el Señor nos la va a revelar. Digo, ya está revelado. No estoy diciendo que no esté revelado. Ya está revelado. Pero hay que estudiar nosotros y hay que buscar cómo. Eso es nuestro privilegio, escudriñar la palabra de Dios. Recuerden que los que van a reivindicar el nombre de Dios ante Satanás y ante todo el universo, ¿quiénes son? Elías, David que cometió adulterio, Josué. ¿Quiénes son, hermano? Su pueblo que viva sin pecado. Satanás le va a decir a Cristo Jesús, si él hubiera tomado naturaleza no caída, tú guardaste la ley porque fuiste Dios.